No sé si me escuchan. Sí, licenciado. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar el día de hoy acá con ustedes. Aunque sea un poco tarde, yo sé que el día y hora que nos toca como que es un poco difícil, ¿verdad? Ya que como todos sabemos, es viernes y el cuerpo lo sabe, como dice el dicho, ¿verdad? Pero es viernes y el cuerpo sabe y la mente sabe que tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para poder afrontar ese reto que tenemos nosotros como futuros profesionales a efecto de desenvolvernos de la mejor manera posible en nuestro ejercicio profesional. Mi nombre es Alain René Morales Agastume. Estaré impartiendo el curso de Derecho Administrativo 2. Permítame que ya me perdí en la cámara por acá. Ya perdí el salón. Vamos a ver. Ahí estamos. Les doy la más cordial bienvenida y pues lamentablemente me demoré un poquito porque tenía unas cuestiones que resolver, tenía un problema un poco con la computadora. En esta tarde pues les quiero presentar también a quien va a ser mi asistente el día de hoy. No sé si está por acá la compañerita Niurka. Aquí estoy, buenas tardes. Ok, Niurka, no sé si se puede presentar, por favor, decir su nombre completo. Sí, claro, mi nombre es Niurka Mileisha Jiménez, estudiante con cierre de pensum de esta facultad. Para mí es un gran placer el poder estarlos apoyando en esta clase, ¿verdad? Incluso es un gran placer el estar compartiendo, ¿verdad? Este espacio con el licenciado Alain. Cualquier cosa que ustedes, alguna inconveniente, alguna duda, ustedes me pueden escribir, ¿verdad? Ya sea en el grupo de WhatsApp o ya sea mi número personal. Para mí es un gusto poder resolver todas sus dudas. Muchas gracias. Ella va a ser mi auxiliar. Con ella se van a poder abocar ustedes en lo que necesiten. Estamos para ayudarles y para tratar de prestarles a ustedes la docencia de la mejor manera posible. Como lineamientos para mi clase, pues efectivamente yo no voy a preocuparme si usted entra o no entra a la clase. Yo de lo que me voy a preocupar es de tratar de transmitir los conocimientos, los pocos o muchos conocimientos que yo tenga de derecho administrativo, porque al final es a usted al que le va a, es usted el que debe estar interesado pues de tratar de aprender en lo que es esta hermosa rama del derecho. El derecho administrativo es una rama del derecho público que básicamente comprende lo que es el estudio del Estado, del gobierno, de su forma de gobierno, cuáles son los límites a ese poder público, entre otras cosas, ¿verdad? Cuáles son los principios que rigen el derecho administrativo. Voy a poner una presentación. Vamos a ver. Cualquier duda, cualquier pregunta que pueda, siéntase también usted en la libertad de hacerlo. En este caso, pues, a mí me gusta mucho que participen ustedes. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues la tratamos de solventar. Y pues si no sabemos la respuesta en su momento, pues lo que vamos a hacer es tratar de que en la siguiente clase estaremos nosotros tratando de resolver esa duda, puesto que nosotros muchas veces ignoramos más cosas de las que sabemos, ¿verdad? También en este caso, creo que hay compañeritos que trabajen también dentro de lo que es la administración pública y que nos puedan ayudar también en el desarrollo del presente curso. ¿Sí? Marco Aníbal Ramírez Cardona levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches, mucho gusto, solo con una consulta. Estamos en la sección B, nocturna.
Me aparecía, solo con todo respeto, licenciado, que la licenciada Jacqueline Azucena Aguirre era la titular, no, solo es una duda. Sí, estamos en Derecho Administrativo 2. Al final, pues, se dio un cambio de casi que de último momento. La licenciada Jacqueline, pues, estará ahora impartiendo el curso de Derecho de los Pueblos Indígenas y yo impartiré el curso en la sección B nocturna de Derecho Administrativo 2. Muchas gracias, licenciado. Solo era una pequeña duda y disculpe. No, hombre, no tengan pena. Miren, yo soy bien light, trato la manera, como les digo, el objetivo de mi curso, de mi docencia, pues es tratar la manera de transmitirles, como les digo, los conocimientos que yo tengo de derecho administrativo. Mi objetivo es que usted aprenda. Mi política no es, por ejemplo, como la de algunas otras personas o en otras universidades, por ejemplo, decir que el mayor número de cantidad de alumnos pues reprueban el curso, mis cursos, los cursos que he impartido. Eso a mí, en lugar de darme orgullo, pues lo que me daría es vergüenza, ¿verdad? Porque lo que yo trato es la manera de enseñar y explicar, y créanme que yo trato de dar lo mejor de mí para que ustedes pues sea poco lo que tengan que aprender dentro de las ramas del derecho que yo he impartido, ¿verdad? Gracias, Magalí, por el comentario, y como les digo, pues siempre vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Como ustedes ya saben, la dinámica de los semestres es con relación a los exámenes, a las puntuaciones. Vamos a tener un primer parcial con ponderación de 30 puntos, un segundo parcial con ponderación de 40 puntos y el último, el examen final, un examen final que tiene un valor de 30 puntos. Pero voy a poner la presentación y vamos a ver. No sé si la ven ustedes ahí. Si ya estoy presentando. Sí, licenciado. Muy bien. Como les decía, pues estamos dentro del curso de Derecho Administrativo 2, que es un curso que está dentro del pensum de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde nosotros ya estamos en el séptimo semestre, ¿verdad? Ya están ustedes casi a 2 años de culminar una de las fases que tienen para poder posteriormente realizar su tesis y someterse a los exámenes técnicos profesionales, que se les denomina la fase pública y la fase privada. La verdad que cuando a mí me impartieron el curso de Derecho Administrativo, tuve un muy buen docente y me impartió recibí clases con el docente Rafael Godínez Bolaños. De hecho, vamos a utilizar mucho material didáctico que él pues realizó en su momento, obviamente con algunos cambios que se han dado, puesto que, como ustedes saben, el derecho, así como todas sus ramas, pues una de las características que tienen es que es evolutivo, que es dinámico, que es cambiante, sobre todo en este ramaje del derecho administrativo, en donde, por ejemplo, a diferencia de un derecho civil, a diferencia de un derecho penal, a diferencia de un derecho laboral, que por lo regular vamos a encontrar nosotros un código penal, un código procesal penal y las leyes especiales, ¿verdad? Así como en civil, un código procesal civil y mercantil, y también las leyes penales, las leyes civiles de carácter especial, así como en derecho laboral, que tenemos un código de trabajo en donde únicamente pues está el código de trabajo, y dentro del código de trabajo pues encontramos las normas de carácter procesal, donde se lleva un proceso de carácter laboral. En cambio, en el derecho administrativo vamos a encontrar nosotros una serie de normas jurídicas
empezando desde la Constitución, tratados y convenios internacionales que son de observancia general cuando ingresan al derecho interno, así como también lo que son las normas ordinarias. Vamos a encontrar una serie de cuerpos legales normativos que son bastante extensos y que van a regular lo que es la actividad de la administración pública, es decir, el qué hacer del funcionario o empleado público que ejerce precisamente esa función pública, la cual, pues, como ya hemos sabido, ustedes han estudiado teoría del Estado, que una de las que la finalidad esencial, pues, de todo Estado es la realización del bien común, ¿verdad? La realización del bien común que se traduce en que el desarrollo llegue a todos y cada uno de los sujetos que integran ese Estado. Que van a haber discrepancias, pero es que el desarrollo no llega, que el desarrollo es inequitativo, que hay corrupción, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a circunscribir acá a estudiar lo que es ya la parte práctica, la parte funcional. Distinto sea que no se apliquen en algunos casos. Pero lo que usted debe de saber, pues, tiene que conocer esos cuerpos normativos, esas leyes que regulan el funcionar del Estado, cuáles son sus principios, cuáles son esas instituciones y para principiar, pues vamos a ver más adelante, de acuerdo acá con la presentación. Mi nombre es Alain René Morales Agastume. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y yo impartiré este curso. La primera pregunta que viene al inicio también, LIC, ¿y qué leyes vamos a utilizar? Pues efectivamente ustedes empezaron ya con lo que es Derecho Administrativo 1, ¿verdad? En Derecho Administrativo 1, pues ustedes vieron parte del conocimiento de algunos conceptos jurídicos fundamentales de carácter constitucional y de carácter administrativo, que dependiendo de cómo fue que ustedes les haya sido impartido el curso o no lo hayan entendido, pues yo sí voy a necesitar acá básicamente que ustedes tengan conocimiento de, por ejemplo, cuáles son los principios fundamentales que rigen el derecho administrativo. ¿Alguien me pudiera responder esa primera pregunta? ¿Alguien que quiera acompañarme? Buenas noches, licenciado. Diego. El principio de juridicidad y de legalidad son los más principales. El principio de juridicidad y de legalidad. Así es, Diego, en efecto. Esos son uno de los principios fundamentales que rigen el derecho administrativo. ¿Podría indicarnos alguien cuál es la base fundamental o en dónde están regulados estos, porque sí están regulados estos dos principios en nuestra Constitución Política de la República? Darwin, si usted ya respondió una pregunta y quiere y está esperando si otro compañero va y se sabe la respuesta a la siguiente pregunta, permítame. Lo que quiero decirles es, si usted ya respondió una pregunta, pero si yo hago otra pregunta y ve que los compañeros realizan actividades pasivas, es decir, no contesta, siéntase en la libertad de responder nuevamente. Como les digo, aquí estamos todos para aprender y algo bien fundamental que yo aprendí en las aulas. Y, por ejemplo, yo les dije que estudié con el doctor Rafael Godínez Bolaños, Derecho Administrativo 1, y luego Derecho Administrativo 2, y todos decían, y yo lo creo, que el doctor es una de las eminencias en Derecho Administrativo, pero yo no le entendía en Derecho Administrativo 2.
Fue hasta cuando estudié para mi fase privada que yo empecé a atender esos conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, créame que esta situación de docencia, enseñanza, aprendizaje lleva mucho tiempo. Darwin, dígame. Sí, buenas noches, mucho gusto. Y yo sé que eso es estipulado en la parte pragmática, que es la que organiza al Estado. Eso está a partir, pero no me recuerdo a partir de qué artículo, pero sí sé que es en la parte pragmática, que es la que organiza al Estado. Darwin, lo voy a corregir. Yo creo que hemos estudiado teoría del Estado y si no lo sabíamos algunos, pues como bien lo dice Darwin, nuestra constitución política de la República para efectos de estudio, y no solo de estudio, es porque tiene un orden lógico, y esto pues se los expliqué yo en la clase de derechos humanos a los compañeritos que estuvieron conmigo en el cuarto semestre. La constitución política de la República se divide en 3 partes. Ojo, yo considero y acepto esa división. Hay otros autores que no. Como bien dice el compañero Darwin, tenemos la parte dogmática en donde están todos esos derechos y garantías individuales, esos derechos humanos denominados de primera generación. También tenemos la parte orgánica, Darwin, que es la parte donde está regulado en efecto el Estado, su forma de gobierno, las instituciones. Y por último, la parte práctica o pragmática, en donde tenemos regulado lo que son las garantías constitucionales. Darwin. Perdón, Elic, no tengo buena señal acá, o sea, no le escucho lo que usted me está diciendo ahorita. Lo siento, sí, está lloviendo, pero ahí lo voy a volver a explicar yo cómo está dividida la Constitución. En efecto, Stephanie, por favor. El principio de juridicidad está en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Muy bien. ¿Y el principio de legalidad, Marco Antonio? Marco Aníbal. 239, licenciado. Excelente. Félix, ¿quería apoyarnos en algo? ¿Quería abonar en algo? Únicamente, Lic, para establecer que en el artículo 239, mejor dicho, ahí establece el principio de legalidad. Muy bien. ¿Y cuál es el principio de legalidad por excelencia? ¿Quién lo aplica? El Congreso de la República. El Congreso de la República y también la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Porque la Superintendencia de Administración Tributaria debe de manejarse entre ese principio de legalidad y el principio de juridicidad. ¿Alguien me podría explicar en qué consiste el principio de juridicidad? Silvia. Yo solo quería aportar lo que decía el compañero de la parte dogmática, que está del artículo 140 al 262 de la Constitución. No, la parte orgánica, Silvia. No era la dogmática la que dijo el compañero. La dogmática es la primera parte de la Constitución, donde están los derechos individuales. Ajá. Es que entonces yo lo tengo mal. Pero para eso estamos, chicos, créanme, no es que uno lo sepa todo, como decía mi profesor de propiedad industrial. Nosotros ignoramos más cosas de las que sabemos, ¿verdad? Pero para eso estamos acá. Por ejemplo, yo... Perdón, amiguito. Fíjate que... Simón. Eddie. Ah, buenísimo. Eddie, tu micrófono. Perdón, licenciado. No tengan pena. Eddie, tu micrófono. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces continuamos con la presentación. Por ejemplo, también yo necesito ver que ustedes manejen principios como lo que es la competencia administrativa, la organización jerárquica de los órganos administrativos,
cómo se puede, qué es lo que es abuso de poder, qué es lo que es desviación de poder. Ustedes están familiarizados con estos conceptos, cuál es la clase o sistema de gobierno que tiene Guatemala, si pueden establecer las diferencias entre los sistemas de gobierno como la monarquía, como la república, como la democracia, etcétera. Esas cuestiones son las que yo quisiera ver como a especie de diagnóstico para ver si hacemos un pequeño repaso de Derecho Administrativo 1, porque yo sí necesito que ustedes sepan esas instituciones, porque ya ahora ya vamos a hablar básicamente de cómo es que están dentro de la Constitución Política de la República y demás leyes ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Félix. Félix, ¿tiene su mano levantada? Lick, disculpe, sí, solo para complementar en el artículo 221, ahí establece el principio de jurisdiccionalidad. Principio de juridicidad. Así es, mi estimado Félix. Bueno, pues como les decía, estoy viendo la posibilidad de establecer pues un pequeño repaso, puesto que yo, por ejemplo, necesito ver cómo es que vienen ustedes dentro de la administración pública. Por ejemplo, ya sabemos cuáles son los principios fundamentales que rigen la administración pública, que es el de juridicidad y que es el de legalidad, ¿verdad? Pero entendemos realmente qué es la juridicidad o en qué consiste el principio de juridicidad. Bueno, sí, hagamos el repaso, dice Alex Mejía. El repaso va a ser bien light. Yo tengo así todo bien sintetizado para que podamos pues establecer esas cuestiones. Lick, sería bueno el repaso. Juan Gabriel. Buenas noches, licenciado. El principio de juridicidad es básicamente aplicar las normas establecidas, ¿verdad? Los criterios jurídicos y la doctrina. Muy bien, lo dijo, la norma jurídica, los criterios jurídicos y la doctrina, dice. Muy bien, alguien que quiera abonar a esas características del concepto que nos dio. Yo lo que entiendo con juridicidad es como la base legal que respalda la administración pública cuando nace a la vía jurídica. Muy bien, Félix. Susan, y vamos a continuar. Susan. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Mucho gusto. Para mí, la juridicidad es como la necesidad que tenemos de apegarnos, o no solo en cuestiones de legalidad o solucionar un caso en concreto, sino también como a los principios, apegarnos a los principios jurídicos en todos los sentidos, ¿va? O sea, utilizando la norma, la doctrina, los principios generales del derecho, o sea, todo en conjunto. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si hacemos un repasito, por ejemplo, por lo menos tratar de terminar las 2 clases siguientes con esos conceptos? Jeremy. Buenas noches, Lick. Disculpe, fíjese que yo entiendo, según el artículo 221 de la Constitución, que el principio de juridicidad consiste en la creación de los tribunales de lo contencioso administrativo, que no importa que el conflicto sea en lo administrativo, siempre tiene que pasar el conflicto por un tribunal. Muy bien, bueno, vamos a ordenar ideas. El principio de juridicidad, como bien lo dijo nuestro compañero Juan Gabriel, pero ya a manera así un poco más técnica, porque al final nosotros vamos a hacer, vamos a interpretar las normas jurídicas, vamos a ser técnicos. El principio de juridicidad es aquel principio que establece que los actos que realizan los funcionarios o empleados públicos pues deben de estar en primer lugar dentro del marco o de la base que establecen las normas jurídicas, tanto de carácter constitucional, ordinarias, reglamentarias,
ver también lo que es el bloque de constitucionalidad. Pero en caso de no existir una norma, pues tenemos que el funcionario público puede atender o observar los principios generales del derecho. ¿Cuáles son estos principios generales del derecho? Pues la justicia, la equidad y la libertad. Pero en nuestra constitución política, en nuestra normativa, también estos principios generales del derecho, pues están establecidos en el preámbulo de la Constitución Política de la República. ¿Cómo inicia el preámbulo de nuestra Constitución Política de la República? ¿Alguien lo sabe? ¿El nombre de Dios? Invocando el nombre de Dios. De Dios. Entonces, el funcionario público, al no tener una norma, pues va a tener que implementar los principios que digo, más estos que establece nuestra Constitución Política de la República, que establece en primer lugar la primacía de la persona como fin sujeto y fin del orden social. También se debe reconocer los valores de la familia como génesis primario, la realización del bien común, la legalidad, la seguridad, la justicia, la igualdad, la libertad, la paz, entre otros, los que están ahí regulados en el preámbulo. Y en dado caso, también de no existir, pues tiene que atender a las instituciones propias del derecho administrativo, porque como lo decía, las fuentes del derecho administrativo, lo que es la doctrina que son estudios. Lic, eso encuadraría en el artículo 44 de la Constitución. Sí, en parte sí, porque el artículo 44 de la Constitución es un artículo excelente que dejaron pues los constituyentes en el sentido de establecer lo siguiente, ¿verdad? Los derechos y garantías que otorgan la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Pero esto atiende también más que nada a los derechos humanos. Como lo explicamos en la clase de derechos humanos, pues para que los derechos humanos puedan aplicarse, no es necesario que estén reconocidos en ningún cuerpo normativo, puesto que los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Pero volviendo a la pregunta, estaríamos iniciando, vamos a iniciar con un repasito para que ustedes tengan a bien lo que es para otra vez refrescar esos conceptos jurídicos fundamentales, ya que nada me va a servir a mí estar explicando o hablando de términos jurídicos en materia administrativa, ¿verdad, chicos? Entonces, creo que vamos a empezar de esa forma. Ya estoy presentando nuevamente. No sé si se están viendo la pantalla. Sí, Lic, Tavira. Muy bien. Las preguntas, como les indiqué al principio, pues que siempre decíamos, lamentablemente ustedes son de los que empezaron en pandemia, ¿verdad? Si no me equivoco, en el año 2020, la mayoría. Sí, Lic. Muy bien. Sí, cuando uno llegaba siempre a la clase, pues lo primero que le preguntaba, Lic, mire qué libro vamos a utilizar, Lic, mire cuáles son las leyes que vamos a utilizar. Pero no solo es el hecho de preguntar y de indicar y de comprar incluso las leyes. Por favor, desde hoy quiero que tengan su Constitución Política de la República, que la amen, que la lean, que duerman con ella. Si ustedes van al baño, en lugar de ir a ver su celular al baño, llévense su Constitución, por favor. Y por favor, necesito que me refuercen esos conceptos de derecho constitucional sobre cómo es que está dividida la Constitución. La Constitución Política de la República está dividida en esas tres partes. La parte dogmática, donde están los valores
donde están los derechos humanos de primera y segunda generación. Tenemos la parte orgánica, que es donde está regulada el Estado, su forma de gobierno, las instituciones, donde se establece en quién radica el poder, que es en el pueblo, quién lo delega para su ejercicio en los tres organismos, legislativo, ejecutivo, judicial, y tenemos la parte práctica o pragmática, que donde está establecido las garantías constitucionales, que son, ¿cuáles son las garantías constitucionales que regula nuestra Constitución Política de la República? ¿Estamos ahí? ¿El derecho de defensa podría ser uno, licenciado? No. Debido proceso, Lic. En la parte pragmática, ¿cuáles son las garantías? Exhibición personal. La exhibición personal. El amparo y... El amparo, la exhibición personal. La inconstitucionalidad de las leyes. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar con relación a los mecanismos de control. Permítanme, chicos, solo atiendo a una persona, permítanme. No se vayan a ir. Continuemos, pues. Entonces, por favor, yo les voy a suplicar que tengamos nuestra Constitución Política de la República a la mano, ¿verdad, chicos? Que sea nuestro pan de cada día, por favor, porque un estudiante de Derecho que no sepa la Constitución, ¿para qué está estudiando Derecho? ¿Verdad? Por favor, bien estructurada. Vamos a hacer un estudio de la Constitución. Yo no soy mucho de dejar trabajo porque la verdad tengo, creo que 240 alumnos, si no me equivoco, más los que se vayan retirando, pero no me gusta dejar trabajos porque cuesta, la verdad sí, quita mucho del tiempo, ¿verdad? Pero yo sí les pido que hagan un estudio a conciencia de la Constitución. Otra cosa, ya les mandé su programa. ¿Ya tienen su programa? Lo publiqué en el salón de clase. Muy bien. Entonces, por favor, como les digo, la mayoría de códigos, la mayoría de normativas, de cuerpos normativos que tenemos en Guatemala, y no solo en Guatemala, Latinoamérica y el mundo, pues tienen un orden lógico, ¿verdad? No es porque el legislador los haya querido establecer de tal manera, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra Constitución, como ya les vuelvo a hacer la acotación, pues empezamos con los derechos individuales de las personas, ¿verdad? La libertad, la seguridad, la justicia, pero sobre todo el principio de igualdad, ¿verdad? Porque si todos estamos en igualdad de condiciones, pues básicamente ahí ya se van equiparando los demás derechos. Por favor, su Constitución Política de la República. ¿Sí? Me prometen que van a dormir, van a soñar con su Constitución Política de la República. Porque de nada sirve venir uno acá a gritar, a hablar, pero si ustedes no ponen desempeño.
como les digo, nada cuesta, y por último, pues tenemos las disposiciones transitorias. De hecho, yo les voy a enseñar mi Constitución Política de la República, aquí la tengo marcadita, miren, ¿verdad? Y la ventaja que tenemos es de que no ha sido reformada por lo menos en los últimos, ¿qué? 10, 20 años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Tenemos un acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Lick. Claro, Lick. En la medida que usted estudie su Constitución, le va a ser mucho más fácil. Bueno, tenemos ahí la ley del organismo ejecutivo. Por favor, luego tenemos la ley de orden público, esa no es muy necesaria, yo les voy a hacer mención. La ley de expropiación que la vamos a ver más adelante. La ley de lo contencioso administrativo, esa sí ténganla, por favor. Como decía el compañerito, el principio de juridicidad, pues, es un principio que al final en materia administrativa, por medio de un proceso de lo contencioso administrativo, es que el tribunal va a examinar la juridicidad de la resolución emitida por un juez, llámese auto, llámese sentencia. Pero nosotros todavía no hemos entrado a procesal administrativo. Pero en esa ley de lo contencioso se regulan normas de carácter sustantivo. Pero las que me interesan son, así ya a grosso modo, la Constitución, la ley orgánica del organismo ejecutivo, el Código Municipal y la ley de consejos de desarrollo urbano y rural. Por favor, otra cosa que les quería pedir. Actualmente, para poder verificar esas políticas en cuanto a los planes de gobierno, pues el ente con el que se debe coordinar, pues es la Secretaría General de Planificación, ¿verdad? La CGPlan. Pero cuando estudiamos derecho administrativo, nosotros tenemos que estar viendo las noticias, pero las noticias no de manera parcializada. Tenemos que verla nosotros de modo objetivo, ¿verdad? A mí de nada me sirve repetir lo mismo que repite la gente común, decir, es que esos son aquellos, esos son los otros. No, lo que a mí me interesa es que usted entienda cómo es que funciona el Estado y su estructura, o por lo menos cómo es lo que debería de ser. Porque si nosotros queremos empezar a cambiar la corrupción, debemos de empezar por nosotros mismos. Y una forma de hacerlo es preparándonos bien, para que nadie venga y nos meta ideas que no son. Usted un día me puede ir a decir, Lick, eso no es, y podemos debatirlo. Y usted puede contradecirme. Y si al final tiene la razón, yo se la voy a dar. ¿Estamos? Sí, licenciado. Como les digo, esas son las más importantes por el momento, ¿verdad? Otra vez se la repito, la ley orgánica del organismo ejecutivo, en primer lugar, la Constitución Política de la República. Ley orgánica del organismo ejecutivo, Código Municipal, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. ¿Por qué? Porque la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural pues establece lo que la gente a nivel local establece cuáles son sus necesidades, y de ahí se empieza esa escalada piramidal para establecer, obvio, un presidente pues puede tener un plan de gobierno, una política de gobierno, pero deben de actuar en forma coordinada con estos entes, con los consejos nacionales de desarrollo, con los consejos departamentales de desarrollo, etcétera, porque es la población la que va a establecer cuáles son esas necesidades que quieren que sean satisfechas, ¿verdad? Porque ¿cuál es la finalidad del Estado, chicos? El bien común. El bien común. El bien común. La realización del bien común. ¿Y cómo es que el Estado llega o puede lograr el bien común?
¿Haciendo justicia? Esa es una parte. Por medio de las reglas, Lick. El Estado debe actuar entre los marcos jurídicos. ¿Estableciendo normas? Es una parte, pero aquí les voy a dar el tip ya a ustedes. El Estado satisface, o sea, realiza el bien común por medio de la prestación de los servicios a la población, ¿verdad? ¿Cuáles son esos servicios? Servicios esenciales. ¿Alguien me puede decir algún servicio esencial? Educación. Educación y transporte. La salud. La educación, el transporte. La seguridad. Seguridad, justicia, como dijo otro compañero, ¿verdad? Entonces, apúntenlo ya, por favor. El Estado, pues, para llegar a la finalidad que es el bien común, es por medio de la prestación de servicios. Por ejemplo, si en Guatemala tuviéramos un sistema de transporte eficiente, en donde, por ejemplo, en países europeos, los metros o transmetros, como se les denomina, pues son utilizados por los usuarios. Estos usuarios llegan a un determinado lote y ahí dejan su vehículo. Y ya luego se transportan por medio del transporte público. ¿Sí? Entonces, ahí es una necesidad que se está satisfaciendo, que es la del transporte. Pero en Guatemala, aparte de que pagamos por un transporte caro, ¿cuál es su miedo cuando usted se sube a un bus, cuando se sube a un taxi colectivo? Que lo roben o algo así. Asalten, en caso de una mujer que sea... La inseguridad. Ahí está. Entonces, la seguridad es otro servicio público que lamentablemente pues debe ser, que no ha sido satisfecho en Guatemala. Pero no me quiero referir a eso, sino que estoy hablándoles de cuál es el objeto, la finalidad del Estado, el bien común, y este se logra a través de ¿qué? Prestación de servicios públicos. De los servicios. En la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Pero ojo, prestación de servicios públicos de manera eficaz y de manera eficiente, ¿verdad? ¿Entienden la diferencia entre esos dos conceptos? Eficacia y eficiencia. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? En ese sentido, como está en su programa, pues el derecho administrativo, su finalidad pues es enseñarles a ustedes lo teórico práctico. Yo no me voy a meter a cuestiones de carácter política o a cuestiones de esas. Mi función es explicarles los institutos del derecho administrativo y cómo es que debería de aplicarse estos a la práctica, ¿verdad? Como lo decimos, el campo, ¿alguien me puede dar una definición de lo que es administración pública? No lo digo para que no me contesten. Lo digo porque por eso, porque trato de establecer de manera certera que efectivamente necesitamos un repasito, ¿sí o no? ¿Quién levantó la mano? Porque no lo puedo ver cuando estoy presentando. Yo. Ajá. Me llamo Stephanie. Hola. Hola, buenas noches. Es el conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de un bienestar general a través de servicios públicos regulados en su estructura y funcionamiento, normalmente por el derecho administrativo. Muy bien. Como lo dijo la compañerita, pues la administración pública es ese conjunto de órganos y entidades públicas. Cuando usted escucha el término órgano en administración pública, es porque está haciendo
una equiparación, una analogía con relación, porque el Estado, como decía el doctor Luis Felipe Lepe, pues usted tiene que imaginárselo como un todo, como un relojito que tiene partes que funcionan, que tienen determinada función y sirven para determinada situación. Entonces, es un conjunto. Cuando usted habla de órganos, cuando hablamos de entes son todas esas instituciones que conforman el Estado y por medio de la cual se materializa la competencia administrativa, que vamos a ver también nosotros, ¿verdad? Como decía la compañera, que realizan varios funcionarios, ¿verdad? Entonces, ese es el elemento orgánico, como lo estábamos explicando, ¿verdad? Funcionarios públicos que desarrollan funciones o, como lo dijo la compañerita, actividades. Pero más que nada, ambos términos para mí son válidos, funciones o actividades. Pero vamos a ir desentrañando esa definición para irla explicando poco a poco, ¿verdad? Y esto básicamente para que usted vaya viendo básicamente cómo es el Estado, qué actividades desarrolla, cuáles son los principios por los cuales se rige, cuál es el marco jurídico, cuál es el marco político dentro del cual se debe de desenvolver, cuáles son las actividades, cuándo se puede abusar del poder, cuándo se puede desviar del poder, etcétera, etcétera, ¿verdad? La justificación, ¿verdad? Porque precisamente nosotros vamos a ser profesionales del derecho. Cuando usted se vaya a graduar, va a obtener, pues, si usted logra desarrollar y superar el examen público de tesis, pues usted va a obtener el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y si usted supera en la fase técnico-profesional, que se divide en fase pública y fase privada, pues va a obtener los títulos de abogado y notario. Y precisamente en la administración pública es donde se necesitan también asesores de asesores jurídicos a efecto de establecer opiniones que se les denominan dictámenes jurídicos, porque como todos sabemos, pues en Guatemala la participación de los candidatos a los puestos públicos, por ejemplo, para el presidente de la República no requiere mayores requisitos que los establecidos en la Constitución, que creo que es ser mayor de 40 años, si no me equivoco, ¿verdad? O por ejemplo, para ser ministros de Estado o para ser alcaldes, pues no se necesita estudio. Hay otras personas y precisamente por eso se hace necesario pues la contratación de asesores en materia jurídica, en materia técnica, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene que saber cuál es ese andamiaje jurídico. Y si usted piensa que solo porque lo que estudia aquí ya no lo va a volver a estudiar, permítame decirle que está muy equivocado. Mi hijo está entrando a 9º semestre y me hace una pregunta el día de ayer. Fíjate, papá, que a un señor tenía su novia y le dijo a la novia, mira, cómprame una casa a mi nombre, vas a actuar como gestora de negocios. Pero lamentablemente ahí se dio cuenta pues que la chica no lo amaba y la chica se aprovechó y compró el bien inmueble directamente a nombre de ella. Entonces el señor fue a denunciar al Ministerio Público y llegaron a un arreglo en donde se iban a hacer, donde ella iba a devolver la propiedad. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿Cuál sería el medio o el contrato a celebrarse si efectivamente lo que quieren es deshacer el negocio, ¿verdad? Bueno, hijo, esas preguntas hágaselas al doctor Vladimir Aguilar, que es un experto en derecho civil. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estudiar con el doctor Vladimir.
No, Lic. No, Sí, licenciado, nosotros sí estuve con algunos de los compañeros de la tarde. ¿Y qué tal les fue con el Vladimir? Sí aprendí, de verdad sí aprendí. Pero O sea, es estricto, no lo voy a negar, y tiene su forma didáctica y práctica de explicar, pero si tú, sinceramente, si tú no le das la continuidad a lo que él ha explicado y no le prestas atención, no llegas a comprender y no puedes ganar su clase. Sí, entonces por eso yo le decía, ¿por qué no le pregunta al doctor Vladimir esas preguntas? Entonces le digo yo, pues a mí lo que se me ocurre, hijo, pues efectivamente hay que celebrar un contrato de transacción, que es un contrato por medio del cual pues se puede evitar un litigio antes de que comience, o se puede dar fin a uno que ya ha iniciado. Y se me ocurriría pues realizar una rescisión del contrato, pero donde ya me surge la duda es por ejemplo, el vendedor tendría que celebrar el contrato con él, pero ahí hay dos cuestiones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si celebran una compraventa, ahí pues hay una simulación. ¿Por qué? Porque él ya no está entregando el dinero, ¿verdad? Podría verse desde esos puntos de vista, ¿verdad, chicos? Pero, como les digo, pues uno trata la manera de ir viendo y tratando de solventar esas cuestiones que se nos dan. O sea, el punto es que usted tiene que estudiar, usted tiene que prepararse de la mejor manera. Obvio, no lo vamos a saber todo. Por eso el derecho está dividido en diferentes ramas, ¿verdad? Tengo un amigo que es experto en derecho constitucional, puesto que trabajó 18 años en la Corte de Constitucionalidad. Tengo un amigo que es experto en derecho laboral. A mí me gusta derecho administrativo, me gusta el derecho civil, pero créanme que ya en el diario de venir ya se le presentan unos casos que le levantan el pelo a uno. Bueno, la organización del curso pues tiene 10 unidades, como ustedes lo pueden ver también en su programa, los cuales ustedes tienen ahí, en los cuales ustedes están viendo. Ese es los temas que tenemos que agotar y esperamos pues agotarlo. Lo que pasa es de que yo sí me tardo un poco, o es decir, voy un poco lento porque lo que me interesa es que usted aprenda. A mí de nada me sirve venir y pasar como un tren, agotar los cursos si usted no aprendió nada. Por lo menos ahora, si a usted le preguntan cómo es que el Estado satisface las necesidades de la población, es decir, cómo es que puede realizar el bien común, ¿lo hace a través de qué? Los servicios de la prestación de servicios públicos. De la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Ya vieron, en eso se resume. Pero dentro de esa actividad que se desarrollan los órganos del Estado, como bien lo dijo la compañerita en la definición, pues el Estado debe de tener límites en ese ejercicio del poder, en ese ejercicio de gobierno, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de establecer para poder ver cómo es que podemos accionar ante esas situaciones que se dan en las prácticas estatales. Objetivos principales del curso: que los estudiantes conozcan el Estado de Guatemala, dónde se encuentra fundamentada su estructura. Usted va a decir, sí, el Estado, el régimen político de gobierno de Guatemala es republicano, democrático y representativo, pero no va a repetirlo como loro, sino que usted va a ir indicando por qué, ¿sí? O va a establecer si hay algún punto medio, si en verdad el Estado de Guatemala, como la Constitución establece que es republicano. Vamos a ver, ¿verdad? Porque el problema del sistema o del ordenamiento jurídico guatemalteco es de que muchas veces
como lo decía también el profesor Rafael Godínez Bolaños. No sé si ya, yo creo que sí ya falleció el doctor, es que tengo la cabeza ahorita en otras cosas, pero yo creo que sí ya falleció. Él decía que lamentablemente muchos cuerpos normativos los copiamos de otras legislaciones, legislación argentina, legislación colombiana, incluso uruguaya, etcétera. Pero como es que a ustedes no les puedo hablar de como cuando copiaban en los exámenes, ¿verdad? Copiaban y copiaban mal, copiamos y copiamos mal, ¿verdad? Entonces, como no sabemos bien cómo es el instituto, pues así que se vaya, ¿verdad? Porque esa es una forma de actuar del guatemalteco, ¿verdad? Así que se vaya, estamos ahí que miren, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, Lick. Bueno, como les decía, la evaluación, primer parcial, una ponderación de 30 puntos, segundo parcial tiene una ponderación de 40 y el examen final 30 puntos. Ahí se indica, no se dejarán, perdón por la tilde, no se dejarán tareas ni evaluaciones cortas, pero lo estoy analizando, ¿verdad? Quiero ver si les dejo un laboratorio para que ustedes se familiaricen con la Constitución. Pero el problema es de que estoy súper apretado de tiempo, chicos. Le doy gracias a Dios que, porque me he esforzado a través de la vida, pues tengo trabajo, muchas personas confían en mí y eso es lo que yo deseo para ustedes. Yo deseo que ustedes sean unos profesionales de éxito cuando salgan a la calle, porque a mí de nada me sirve sacarlos impreparados, porque digo, en la calle les voy a ganar. No, yo quiero que en la calle, si me llego a enfrentar a usted en un caso, que tengamos un proceso de altura, ¿verdad? Y decir yo, muy bien, incluso si me gana, pues sería bonito, ¿verdad, chicos? Y como dice, conocer el texto no es conocer la ley. Es fundamental conocer el texto, pero conocer el origen y del por qué, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de presentar porque no los veo. Hoy no estoy en mi casa. Y allá tengo pues tengo otra pantalla para poder verlos a ustedes cómo están interactuando y mi presentación aparte, ¿verdad? Entonces, para poderles dar la palabra. Bueno, chicos, por hoy lo vamos a dejar así. Por favor, como nos estaban diciendo hoy ya no va a ser viernes, el cuerpo lo sabe, hoy va a ser viernes de aprender. La mente sabe que vamos a aprender algo. ¿Estamos? Diego. Licenciado, no sé si nos podrías recomendar algún libro. Fíjese que tengo una disyuntiva con eso. Los libros del doctor Hugo Haroldo Calderón son muy buenos, pero para estudiarlos de manera detenida. Son buenos porque tiene usted pero tiene que entender los conceptos. Yo estoy viendo si voy a la universidad y si está abierto ahí Editorial Juritex, igual yo les voy a dar a ustedes todo lo que yo explique acá. De eso no se preocupen y con la debida antelación. Los que se me ocurre es de Hugo Calderón, ¿verdad? Nada más. Más que nada, esto también es un poco práctico, como veremos. Alex, los que desean abandonar la sesión lo pueden hacer. Yo voy a darle unos minutos más a los que quieran estar todavía para responder sus inquietudes. Licenciado, una pregunta. O sea que más bien todas las leyes que nos dijo son los que vamos a usar. Más de Claro, Luisa, por el momento, ¿verdad? Yo les haré mención de algunas otras, pero por el momento las fundamentales son, vuelvo a repetir, Constitución Política de la República, Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, Código Municipal y
la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural. Está bien, muchas gracias, licenciado. Por el momento, ¿verdad? Pero con que ustedes se aprendan la Constitución, para mí, créanme, al terminar el curso es un logro. Es ser algo fundamental, ¿verdad? Porque es la base. Ustedes saben que la Constitución es la norma fundamental de todo Estado. No es una carta magna, como ya lo explico yo en la clase de Derechos Humanos, porque una Constitución política de la República es una concesión de ambas partes, tanto de administradores como administrados, ¿verdad? En donde hay una convergencia sobre qué es lo mejor para un determinado pueblo. En cambio, en una carta magna, esa la otorga el rey y no le pregunta a sus súbditos si les gusta o no, ¿verdad? Nuestra Constitución política de la República es la norma fundamental donde se encuentran pues regulados nuestros derechos de carácter individual, nuestros derechos de carácter colectivo, parte dogmática, donde se encuentra regulado el Estado, su forma de gobierno, sus instituciones, parte orgánica, y donde el Estado, como todos sabemos, pues es el ente que por medio de un acto, de una resolución, puede violentar nuestros derechos y garantías, pues podemos nosotros solicitar la protección constitucional por medio de la vía de un amparo, y si una norma emitida por el Congreso de la República, que es parte del Estado, contraviene la Constitución, conforme al artículo 175, pues podemos plantear una inconstitucionalidad de la norma, ya sea de carácter general o de carácter parcial. Y si nosotros somos detenidos por las fuerzas públicas del Estado, pues nosotros tenemos derecho a solicitar o a plantear una exhibición personal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna otra duda que tengan, chicos? No, gracias. Yo digo que también hasta da hambre. Ya tienen hambre también, ¿verdad? Ya. Vaya, pues entonces vayan con su cenita, por favor, me van a empezar a leer su Constitución y saquen sus apuntes de Derecho Constitucional. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche.